Hecho. Ay, Dios mío. Vela. Para nada, porque después ya son igualitos, güey. Vela, el institucional, el primer año que ya salió al trabajo, como iba recién a octavo, el Alejo, que mami, que vamos a ver en San Francisco para poner. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Hola Jocelyn, hola Ginette, hola Cassandra, buenas noches. Buenas noches, profe. Vamos por favor a esperar igual hasta unos 10 minutitos, bueno, 7, para que se unan más compañeros, ¿ok? Por favor.
Buenas noches a todos quienes van ingresando. Estamos esperando únicamente que se sumen más compañeros para poder empezar la clase, ¿ok? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, me la puede hacer en este momento sin problema, ¿ok? Ya en 2 minutitos comenzamos con todo. ¿Escuchó? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Linda, buenas noches, ¿cómo está? Profe, tengo una consulta. La verdad, bueno, el día viernes, por motivos de situaciones de salud, no pude asistir a clases. Ya. Eh, Empecé a hacer las tareas, bueno, han hecho una tarea en clase, pero bueno, ya no la pude hacer ahí. Pero tengo la cuestión del PEA, no la había elaborado, profe. Usted sabe que hoy igual uno tiene estas situaciones porque igual uno trabaja, ¿no? Entonces, estábamos en eso y complicadas a la vez de salud, pero gracias a Dios estamos mejorando. Por eso no pude asistir el día viernes y no había realizado lo del PEA, pero ahorita no me permite, ella no me permitió desde ayer, o sea, desde ahora en la mañana, ella no me permitió entrar al PEA, no puedo elaborarlo. No sé si habrá una segunda opción a que poder elaborarla o no. A ver, cuéntame, la tarea y la prueba sí pudiste dar, Linda, del fin de semana. No la pude ubicar, profe. No he realizado. Solamente pude ubicar una tarea que usted dejó hasta, hasta el día de hoy y esa sí la pude elaborar. Pero la prueba que hicimos no, o sea, que hicieron no la realicé. A ver, en clase no hicimos ninguna prueba, Linda. Hicimos ejercicios de práctica como lo hicimos el otro día, de lectura y demás, pero ninguna tarea calificada. Lo que sí tenemos es un deber, que efectivamente está hasta el día de mañana, me parece, y la prueba que sí había que dar el fin de semana, la prueba de la unidad uno. El control del PEA de igual manera, ¿sí? Ahora, de ver cómo hacer algo, por supuesto que como Linda, no hay problema. Es más, estamos entre comillas, de tiempo. De acuerdo justamente al PEA que lo habrás leído, lo que tenemos que hacer es, por favor, presentar una justificación, ¿sí? Para poder habilitarte la prueba. Y lo mismo, bueno, el control de lectura y, y la prueba de unidad. O sea, lo que no hayas hecho, eso se te puede habilitar. Lógicamente que eso irá sobre el 80% de la nota. Nada más que eso, ¿ya? Entonces, por favor, tú tienes en la plataforma igualmente, Linda, un correo electrónico, ¿sí? Mi Sí. correo debe tener el correo electrónico del coordinador de la carrera, para que por favor nos escribas un correo, me pones con copia a mí, le mandas a él el correo, me pones con copia a mí, justificando este tema, y en cuanto él responde el correo aprobando la apertura, yo enseguida te habilito la plataforma para que puedas rendir con eso, ¿ok? Ah, ya, profe. Sí, porque antes le escribí al correo de usted, pero bueno, no tuve Sí, respuesta. justo le estaba revisando ahora que abrí acá la plataforma y Ajá. entonces vi el correo acá. Entonces, por favor, envíale un correo a tu coordinador y me copias a mí con la copia del Ok, correo. ¿Ya? ok, ok, profe. Listo, Gracias. Ok, gracias. bueno, no hay problema. Bueno, chicos, a ver, buenas noches a todos. Buenas noches, vamos a arrancar. ¿Qué tal el fin de semana para todos? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Movidito, movidito? ¿Descansaron? ¿Se relajaron? ¿Aprovecharon para pasear? ¿Algo siquiera? ¿No? ¿Nada? Qué pena, qué tristeza, qué pena que me da, qué triste su caso. Pero bueno, no es necesario tampoco, ¿no? También se puede relajar uno en casa, así que por ese lado, dicen, si no me muevo no gasto, así que mientras no se sale, tampoco se sale a pérdida, así que en buena hora en estos tiempos hay que cuidar cada centavo. Bueno, chicos, a ver, ¿qué tal fue una prueba? Quienes sí pudieron darla, ¿dieron todos la prueba? ¿Alguna novedad? ¿Prueba de ver? ¿Control del PEA? ¿Alguien más está debiendo algo? ¿O estamos todos al día, todos bien? ¿Todos bien? Entiendo que el silencio otorga, dicen, así que esperaría que todos estemos bien con ese tema, ¿ya? No he revisado todavía las notas, eso se califica, al menos el tema de la prueba y el control del PEA. Espero que les haya ido bien. Y en el tema de la lectura, como tienen para mandarme hasta el día de mañana, igualmente a todos no he escuchado todavía, así que ya lo haré en estos días. Una cosa que les quería nuevamente aclarar, recordarles, ¿sí? Más vale mencionar esto constantemente para que todos estén al tanto y todos lo sepan.
Recuerden, por favor, que el hecho de estar presentes al inicio de las clases, ¿sí? Como lo están ahora, si al final de la clase no están presentes, igual tienen falta, ¿sí? En la lista, ¿ya? Entonces, como la semana pasada tuvimos 4 días hábiles, ¿no? Martes, miércoles, jueves, viernes de clase, y de los 4 días yo no pude uno, entonces quienes faltaban esos 3 días están al límite, ¿ya? Desde el día de hoy, quienes faltaron las 3 veces, ¿no? Me parece que son 3, si no me equivoco, hasta 4 faltas que podemos tener, creo. Me gustaría pensar que son 3 máximo para que no tengamos problemas y con eso poder seguir el curso normalmente. Insisto, quienes la semana pasada estuvieron presentes al inicio y después se fueron, tienen falta igualmente, ¿ok? Eh, bueno, como les digo algunas veces, yo ya tomo lista, yo ya veo quiénes están, les pongo acá la asistencia y al final vuelvo a comprobar. Y como siempre hacemos preguntas y participamos todos, sé perfectamente quiénes están y quiénes no están en clase. ¿Ok? Con todo, Matías Vaca, Presente. listo. Jocelyn Folleco, Presente, profe. Erlinda Parrales, Presente, profesor. Cassandra Tituaña, Presente. primero está Anderson Torres Presente, profe. y y Ginette Bonilla, perdón. Ginette, ahí estamos, ¿no? Presente, profe, sí, ya le voy a decir. Listo. ¿A alguien lo nombré? Estamos todos, ¿no? Estamos todos, estamos. Perfecto. Listo, chicos. Bueno, hoy vamos a empezar la unidad 2, ¿ya? Seguimos avanzando con este tema. Hoy también vamos a hacer algunos ejercicios de lectura, lo que estábamos haciendo la semana pasada. ¿Han practicado? Honestamente, ¿quién ha hecho algún tipo de ejercicio? ¿El lápiz en la boca o la respiración? ¿O el fin de semana se olvidaron? ¿Nadie? Yo la respiración nomás. ¿Ya? Espero que sirva de algo los demás, les invito a que lo hagan, hagan los ejercicios, van a notar mucho la diferencia, sobre todo el poder leer en voz alta por lo menos unos 5, 10, 15 minutitos sería interesante para todos ustedes, ¿ya? Hoy día vamos a volver a leer también, así que vamos a ver si en algo vamos mejorando también esta condición, que a la final les va a servir, insisto, a ustedes, no a mí, ¿ya? Y ustedes son los que van a salir beneficiados de esta situación. Ok, bueno, hoy vamos a empezar a revisar la unidad 5, perdón, unidad 5, la unidad 2 tenía acá por el día 5 de clase, más que nada. Vamos a empezar a revisar por acá la unidad 2, ¿sí? Vamos a arrancar con este tema. Les comento que esta unidad es bastante más, no diría corta, pero es rápida, ¿sí? En realidad, en cuanto a su desarrollo, por lo cual vamos a ver lo que se yo un par de días, tal vez 3 días, y nuevamente tendremos la prueba de unidad, ¿ok? Para que puedan cumplirlo todos. Esto igualmente van a tener algunos días para poder hacerlo, pero ya les anticipo con este tema. Algo que estaba también pendiente y que no quería olvidarme porque algunas personas me preguntaban me decían, profe, pero ¿y cómo vamos a hacer exposición al final? A ver, les cuento. Nosotros vamos a terminar la unidad 2 y posiblemente la unidad 3 esta semana, ¿ok? Porque tenemos ya clases todos los días. Entonces, vamos a tratar de terminar unidad 2 y 3 en esta semana, sino máximo hasta el día lunes de la próxima semana. Y nos quedaría pendiente la unidad 4, que es bien cortita, ¿sí? Y esa vemos a través de 1 o en 2 días. Lo que nos deja un par de días, ¿sí? Para poder tener exposiciones con todos ustedes, ¿ok? ¿En qué van a consistir las exposiciones? Lastimosamente no pueden adelantar mucho. Vamos a ver si es que hasta el fin de semana o hasta este día viernes podemos algo adelantar para que no les quede tan cargada la última semana. Pero yo les voy a asignar temas, ¿ok? Yo les voy a asignar temas a ustedes en particular, con los cuales ustedes van a tener que desarrollar un tema específico, ¿sí? Y sobre ese tema van a exponer, así de sencillo. La exposición no va a tener que demorar más allá de unos 10 minutos, ¿sí? Pero sí quiero que ustedes, lógicamente, puedan explayarse, sean dueños o dueñas del tema que están teniendo y brote todo lo que aquí estamos tratando de aprender, ¿sí? Respiración, lectura, desenvolvimiento, ¿sí? Personal, para que todas puedan tener una exposición buena, ¿sí? Esa nota va a ser el examen final, ¿sí? Prácticamente, ya va a ser una nota importante para todos ustedes,
Así que por eso es que quiero que lo puedan hacer bien, ¿ok? Entonces ya les anticipo de aquí al fin de semana, hasta el viernes más o menos, ya les voy a dar los temas de asignación para que puedan trabajar en eso, ¿ok? No tengan que hacer de un día para el otro. ¿Hecho? Bueno, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nada? ¿Todo claro? Ok. Bueno, pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Chévere. Sí, profe. Ok. Listo. Vamos a hablar en la unidad 2, ¿sí? De lo que es la comunicación. Vamos a hablar también de lo que es la RAE, ¿sí? ¿Quién me dice qué es RAE? ¿Nadie? ¿Ya? Hoy vamos a aprender entonces qué es la RAE. Van a ver que sí saben, pero se me ha olvidado. Y vamos a empezar a ver algunos conceptos de algunas palabras, ¿sí? Llamadas palabras homónimas, que en nuestro léxico y en nuestro diario vivir las utilizamos muy a menudo, pero que como muchas veces les digo, a veces no nos damos cuenta, ¿ya? Y es bueno saber qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo, ¿ok? Entonces vamos a arrancar. Sí, dentro de la comunicación no olvidemos un poco, haciendo memoria de lo que vimos la semana pasada, cómo la comunicación fue evolucionando, fue creciendo, fue surgiendo, ¿sí? Desde los orígenes de la escritura con antepasados en las cavernas y demás, con dibujos, con signos y demás cosas, pasando por la evolución desde los jeroglíficos hasta el alfabeto moderno que hoy tenemos. Quién sabe si de aquí a algunos años esto pueda llegar a cambiar y pueda modificarse y pueda mejorarse hasta cierto punto, ¿ya? Pero la importancia definitivamente de toda la escritura en la transmisión del conocimiento ha sido clave, porque como hemos dicho en algunas oportunidades, hoy vamos a hacer énfasis también en esto, la comunicación oral es espontánea, nos permite quizás expresarnos de mejor manera, porque nos permite utilizar también gestos, lenguaje verbal o no verbal, pero la comunicación escrita, en cambio, es la que perdura en el tiempo. La comunicación escrita es la que finalmente dura, ¿sí? La comunicación escrita es la que finalmente nos queda a todos grabado, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de tener este tipo de documentación, de escritos, que finalmente a todos nos va a servir precisamente para poder saber en dónde estamos, ¿no? O sea, para saber realmente en dónde nos estamos ubicando dentro del tiempo, ¿sí? Entonces, la escritura como tal, ya, con todas sus variaciones a lo largo de la historia, posteriormente llevada desde Mesopotamia, pasando por Egipto, por los griegos, hasta lo que tenemos hoy por hoy como el lenguaje latino, cerraron en sí un primer alfabeto, ¿ya? Y esto además nos permite hoy por hoy tener un lenguaje mucho más rico en símbolos, en palabras, en muchas otras cosas. De ahí la evolución también en algunos idiomas, ¿ok? Un tema muy importante dentro de la comunicación también fue, lógicamente, la invención del telégrafo, la invención de la imprenta, ¿sí? Gutenberg, la imprenta moderna, todos estos personajes y nombres que quizás en la historia nos vienen sonando y nos suenan mucho, además, porque finalmente son parte de la evolución que hemos tenido. Hubo un impacto muy grande justamente por la comunicación escrita, todo el acceso al conocimiento que mucha gente llegó a tener gracias a la comunicación escrita. Hoy en día ustedes, yo y cualquier persona, las nuevas generaciones, ya tienen un mundo diferente al que nosotros tuvimos, ¿no? Porque antes agarrábamos el periódico y leíamos para informarnos de las noticias, agarrábamos un libro y nos devorábamos del libro para poder aprender nuevas cosas. Hoy ya ni siquiera la computadora, sino el teléfono celular nos sirve para poder adquirir nuevos conocimientos, ¿sí? Entonces, todas estas cosas van cambiando, nos van dando una nueva perspectiva del cómo se hacen hoy por hoy las cosas en realidad, ¿sí? Y en definitiva, yo diría que todo esto nos va a servir o nos ha servido para llegar al día de hoy y tener lo que tenemos. Entonces, hay diferentes tipos de comunicación, ¿ok? Hay diferentes tipos de comunicación que hoy por hoy nos permiten, ¿sí? Llegar a tener una, yo diría, forma de expresarnos mucho más clara, ¿sí? Mucho más concreta, con la cual podemos decir muchísimas cosas y de muchas maneras. Primero está la comunicación formal, ¿sí? La formal y la informal, ¿sí? Valga la pena mencionar a las dos de una vez, ¿ya? Está, por ejemplo,
La formal en donde nosotros utilizamos algunos documentos oficiales, utilizamos informes, contratos, ¿sí? Son documentos formales, son documentos importantes, mucho más serios que tenemos que utilizarlos dependiendo del contexto, dependiendo del caso, ¿sí? Son documentos oficiales principalmente los que tenemos comunicación escrita. La documentación informal vienen a ser aquellas cartas, aquellos mensajes de texto, los hoy llamados WhatsApps, ¿sí? Cada vez nos inventamos palabras nuevas, ya vamos a ver justamente el tema de la RAE para esto. Entonces, todo esto va cambiando y nosotros tenemos que saber en dónde estamos, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? ¿A ustedes no les ha pasado que, por ejemplo, cuando escriben un mensaje de texto ponen, qué sé yo, X? O ponen la X y la Q para decir por qué, o la P y la Q para decir por qué, o qué sé yo cuántas otras abreviaciones puedan tener ustedes, ¿sí? Miren, yo les cuento muchas veces de lo que me pasa a mí a diario, ¿no? El otro día yo estaba conversando con una sobrina que tengo, ¿sí? Y estábamos mandándonos algunos mensajitos, conversando. Como está de vacaciones, tuvimos la oportunidad de conversar un rato. Se fue ella de paso a la playa. Y estaba conversando con ella. Cuando alguna cosa le pregunté, alguna cosa me dijo, y les prometo, no les miento, y de hecho voy a sonar viejo más de lo que realmente soy, pero me pone el mensaje, alguna cosa le dije, y me pone XD espacio F. Y yo me quedé así como estoy ahorita, en este momento, hasta ahora no sé qué significa. Les juro que les pregunté hasta ChatGPT, o sea, ¿qué significa? XD, mayúsculas y al lado la F. Les prometo, hasta este momento no sé qué quiere decir. No quise pasar de anticuado, no sé, no le pregunté, de hecho le pregunté a mi hermano, que es el papá, y me dijo, así es ella. Déjale, yo tampoco le entiendo a veces. Y ahí quedó la conversación, les prometo. Miren, tal cual como si alguien de ustedes sabe, por favor explíqueme para yo salir de la ignorancia, porque en realidad, miren, son cosas que van sucediendo, como les dije. O sea, hemos evolucionado tanto en el lenguaje que yo no sé si de aquí al día de mañana o en unos años tengamos un lenguaje nuevamente modificado, un lenguaje otra vez cambiado. Ahí están, F, profe, F por el profe. Gracias, ¿me pueden explicar qué significa? No acepto burlas contra el profesor, por favor, inglés. A propósito, HP, ¿quién es HP que me escribe un mensaje y dice buenas noches, perdón por entrar tarde, recién llegué del trabajo? ¿Quién es HP para ponerle en lista, por favor? Creo que es Erlinda Parrales, profe. No, Erlinda está acá arriba. No, no, no. Yo también pensé eso al principio, pero no la tengo acá, entonces, si me avisan, por favor, porque no sé. Y mientras, quien me dice qué significa F, pongo un 10. Un punto más a quien me diga O qué significa sea, F. es que no sé cómo decir. O sea, es como F. No es tan fácil, ¿no? No. ¿Qué O sea, se significa? entiende en contexto, pero no sé cómo darle una A ver, definición. la O F sea, es lo que una pasa es letra. que yo creo que F viene de un... Ajá, pero creo que viene de un juego que cuando se le presiona F, el personaje muere. Sí, gracias. Entonces yo, XDF, o sea, No, creo que sí, no estoy muerte el segura, tío. profe. Ya voy a averiguar entonces. Si alguien me explica, si alguien sabe, Cassandra, también pusiste F por el profe. ¿Qué es F? Cassandra, ¿qué es F? Cassandra, ¿o te estás acordando? Ah, ¿Qué es F? o sea, yo lo utilizo en el contexto para decir que, o sea, qué mal, por ejemplo, como decir, como, no sé cómo explicarle. ¿Y de dónde sale esto? ¿Cómo sale? ¿Cómo surge? A ver, dime, Jeanette, ¿cómo? Profe, ya averigüé, mire, A dice la ver. F se originó en el videojuego Call of Duty, donde los jugadores debían presionar la tecla F para rendir homenaje a un personaje fallecido. Con el Ya. tiempo se convirtió en un meme y se utiliza para expresar respeto, condolencias o solidaridad, Bueno, ya voy a sea en el pensar que me videojuego o en mintió. la vida real.
voy a pensar que me quiso rendir un homenaje y respetos entonces mi sobrina, porque así me puso la malcriada, XDF. Y ahí quedé, dejé de escribir hasta el día de hoy. No me vaya a salir con algo nuevo y no sé qué contestarle. Así que miren, estas son las cosas que nos están pasando hoy en día. Les cuento, esto me pasó a mí, recién nomás. Ya les iré contando otras cositas que van sucediendo todos los días. Entonces, esta es la parte de la comunicación informal, lógicamente, ¿no? Es decir, estamos en una relación, en este caso fraterna, somos familia, y me escribe algo así, entonces yo puedo expresarme de esa manera, pero yo les prometo que si ustedes el día de hoy tienen que enviarle un mensaje de texto por alguna circunstancia, creo que estamos hablando dentro de una comunicación informal, con un mensaje de texto, pero no se trata de un familiar, de un amigo, ¿sí? Se trata quizás de un compañero de trabajo, de un jefe, de un cliente, muy seguramente no le vamos a poner algo así, ¿cierto? Muy seguramente no utilizaremos un mensaje de este tipo. Entonces, esto pasa precisamente porque tenemos que saber en qué contexto estamos, ¿ok? Entonces, claro, yo no me hice problema en ese momento, mi sobrina menos todavía, ¿ya? Pero tenemos que saber en dónde estamos, ¿ok? No confundamos muchas veces con quién hablamos o qué tipo de escritura estamos desarrollando. De ahí surge justamente un poco la comunicación digital también como un tipo de comunicación que hoy existe gracias a la globalización, a la modernización, estos últimos tiempos que yo digo desde el nuevo milenio, del año 2000 en adelante, las cosas cambiaron rotundamente. Y hoy por hoy, por ejemplo, lo que antes teníamos las cartas, que a veces demoraban semanas, días en llegar, hoy tenemos un correo electrónico que llega en cuestión de 2, 3, 5 segundos, ¿no? O sea, y cruzando el mundo entero. Entonces, la situación es diferente. Los blogs, ¿sí? Yo el día de hoy puedo crearme un blog y empezar a hablar cualquier cosa sobre cualquier tema. Las redes sociales se convierten también en un documento porque a ustedes les ha pasado, ¿no? Han visto, por ejemplo, que hoy por hoy, al menos en aspectos legales, hay muchos que toman los correos electrónicos o toman un mensaje directo en redes o toman a veces un post o tienen un tweet o tienen alguna cosa por el estilo que sirve como prueba para, no sé, seguir algún caso, seguir algún tema. O sea, todo eso ya se vuelven también algunos documentos en cierto modo, ¿ok? Y están los tipos de comunicación quizás escritos tradicionales, ¿sí? Digamos, que son los libros, yo diría que revistas, que ya casi el día de hoy se han dejado de producir en muchos conceptos, de muchos estilos, siguen existiendo, ¿sí? ¿Quién de ustedes aquí lee el periódico? Es más, pero el periódico físico me refiero, ¿ah? No leen ni el periódico digital, van a leer el físico, ¿ya? Hay algunos que todavía lo hacemos hasta por gusto del crucigrama, ¿sí? Los crucigramas, los pellitos que salen ahí a diario, ¿ya? Pero hay muy pocos periódicos o diarios que todavía circulan hoy en día, ¿sí? Hay muy poquitos, no es como antes que teníamos en cada esquina el periódico, hoy es un poquito más difícil encontrarlos, pero siguen existiendo. Entonces, hay tipos de comunicación escrita que siguen siendo, insisto, tradicionales en ese tema, ¿ok? Entonces, hay que encontrar siempre las diferencias de lo que es un documento como un correo electrónico empresarial, por ejemplo, a lo que es mandar un mensaje de texto a un amigo o un compañero, ¿sí? Tengamos mucho cuidado siempre con eso. Hay algunas características de la comunicación escrita, ¿ok? Hablamos de la escritura. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, la permanencia y el registro del mensaje, ¿sí? La comunicación escrita deja siempre constancia del mensaje que estamos enviando, de lo que estamos escribiendo. Puede ser siempre revisado y eso es valiosísimo. Revisen siempre lo que escriben, por favor, ¿ya? Eso es algo muy importante. Exige también una planificación, un pensamiento previo, ¿ya? No podemos nosotros escribir sin pensar lo que vamos a decir, mucho cuidado. ¿A ustedes no les ha pasado, alguien alguna vez les han dicho, o ustedes han escuchado, que dicen, escribe como habla? O a veces dicen, no piensa lo que escribe, ¿no? También son dos formas de decir quizás lo mismo, casi lo mismo. Es cuando uno, por ejemplo, escribe a veces sin pensar, ¿no? Simplemente agarra el teléfono y escribe y se fue el mensaje y uno después está arrepentido. Era de haber dicho esta otra cosa o era de haber escrito de esta otra manera. Entonces, siempre se tiene uno que poner a pensar qué es lo que va a decir, qué es lo que va a escribir. Desde un mensaje de texto ni se diga todavía en algo un poco más formal, como veíamos antes. Hablemos de informes, de documentos oficiales. Hay que tener un criterio amplio para poder hacer estas cosas, ¿ok?
Y finalmente, lógicamente, está también el uso de las normas ortográficas y gramaticales, ¿sí? Cuando, sobre todo conmigo, al menos acá, en esta semana o 2 semanas que les voy a tener todavía acá conmigo, ¿sí? En cada escrito que podamos hacer, ténganlo por seguro que yo voy a revisar muchísimo el tema de la ortografía, ¿sí? Y esto no es por un simple capricho, sino que yo estoy hablando con personas que, por lo que yo puedo ver, y el otro día conversábamos, todos ya somos profesionales. Estamos buscando profesionalizarnos, estamos buscando especializarnos en algo. Todos ustedes o muchos de ustedes ya tienen trabajos, muchos dejaron ya la época del colegio atrás y estamos en otra etapa de nuestra vida en la que pensamos más bien en otras cosas. Y así como se piensa en otras cosas, debemos actuar también de manera diferente. No es posible que a esta altura, siendo ya los profesionales que somos o que queremos ser, no sepamos utilizar bien los signos de puntuación o las normas ortográficas. Así que mucho ojo con eso, mucho cuidado. Esto no solamente habla bien de uno, de la educación que uno tiene, sino que se ve feo. ¿Se acuerdan el otro día el texto que teníamos? Sin signos de puntuación o sin comas, sin tildes. O sea, habla muy mal de una persona que no sabe escribir, ¿ya? Habla muy mal, muy feo. Y lógicamente que eso, además de hablar mal y nos hace quedar mal, es que vergüenza, no cierra las puertas, ¿sí? No cierra las puertas por completo en el mundo laboral, por ejemplo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, con la mano en el corazón, contratarían a una persona que no sabe escribir bien, le encargarían a una persona que tenga que enviar correos electrónicos a clientes si no sabe escribir. ¿No es cierto que no? Tenía una persona que tenga que elaborar propuestas para entregar a clientes o para presentar a los colaboradores o presentar a los jefes o elaborar un informe técnico, en fin, o sea, imagínense, si el día de hoy lo más básico que tenemos nosotros como parte de la comunicación es la escritura y la forma de hablar, debemos cuidar ambas cosas, ¿sí? Para sabernos expresar bien. Entonces, esto es un tema que también vamos a tener que cuidar muchísimo en todos estos aspectos. ¿Hecho? ¿Cuáles son las ventajas, sí, y desventajas de la comunicación escrita? Como ventajas podemos mencionar el que permite tener un registro permanente de la información, algo que podemos guardar, podemos archivar, es algo muy importante y por ende hay que hacerlo de buena manera, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Yo trato de cuidar mucho este tema, ¿sí? Muchísimo, no solamente acá en clase, sino en el diario, ¿ya? Porque todo queda registrado. Imagínense un correo electrónico, queda registrado. ¿No les ha pasado a ustedes que mandan un mensaje de texto y después, ay, es que el autocorrector, es que el teléfono me dio escribiendo y escribió mal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con muchos de esos temas. El registro de la información es permanente. Facilita mucho la claridad también y la precisión de los mensajes, por supuesto que sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno puede pensar de mejor manera al ser un medio más confiable para la transmisión de datos, ¿sí? Entonces yo puedo pensar de mejor forma, puedo escribir con mayor precisión a veces ciertas cosas, es decir, no sé, por ejemplo, los contratos o ciertos detalles específicos ya de una relación laboral o algunos temas en particular en general, ¿no? Siempre van a tener de este tema de detalles que en un escrito, o sea, vamos a poder especificar y eso nos va a servir para el futuro, ¿sí? Entonces, eso por eso es importante. Ahora, algunas desventajas de la comunicación también está en el que se puede carecer de inmediatez en la respuesta, ¿sí? Ustedes mandan un correo electrónico y tienen que esperar quién sabe cuánto tiempo para que les puedan responder, ¿ya? Está, por ejemplo, no sé, el lenguaje corporal que yo siempre digo es tan importante porque nos permite expresar de otras maneras, de otras formas lo que queremos decir, ¿sí? Si yo mando un escrito, a ustedes no les ha pasado que les dicen, es que no entendí tu mensaje o no entendí lo que me quisiste decir. O quizás ustedes ponen un mensaje, puede ser de texto para hacer el ejemplo un poquito más fácil, ¿no? Y de pronto les dicen, bueno, pero ¿por qué te enojas? O ¿por qué te enojaste? ¿O por qué estás alterado o alterada? Pero dime qué pasó. No pasa nada, simplemente es un mensaje en el que quizás me entendieron de otra forma en la que yo quise comunicarme. Entonces, siempre está esto de que al no tener los elementos verbales como el tono de voz, como los gestos, como el lenguaje corporal que uno utiliza, me pueden entender de manera equivocada, ¿sí? Y yo ya no pierdo, y yo tengo más dicho que perder el tiempo
ya no solamente diciendo lo que yo quería decir, sino explicando algo que quizás no debía haber explicado, algo que se debía entender de mejor manera, quizás si yo utilizaba el lenguaje escrito de mejor forma, ¿ok? Entonces, para eso también sirve lo que les decía la otra vez, el poder leer, el poder expresarse de esa manera, porque yo voy a aprender a utilizar de mejor forma todos los recursos literarios que uno tiene dentro del lenguaje castellano, ¿sí? Entonces, por eso es importante el saber escribir bien. Ahora, todo esto lógicamente va a caer, ¿sí? Si tenemos estas fallas, en malas interpretaciones, en quizás no tener contexto suficiente. Uno tiene que desarrollar siempre estas habilidades porque nadie nace sabiendo, ojo, ¿ah? O sea, quien diga que sabe escribir perfecto y que toda la vida ha escrito así, mentira. Todos en algún punto de la vida tenemos que aprender a escribir y aprender a leer, ¿sí? Y eso nos lleva a poder después permitirnos desarrollar o expresarnos de diferentes maneras y hacerlo de manera correcta, de manera equivocada, o quizás con mayor fluidez o quizás con un poco más de timidez. Pero nadie nace sabiendo, chicos, ¿sí? Nadie. Todos tenemos que practicar en el día a día. Todo lo que hacemos es práctica, ¿ok? La lectura, la escritura, todo eso se desarrolla con el día a día, ¿ok? Entonces, todo esto nos va a ayudar a nosotros a desarrollar mejor estos elementos, ¿sí? Ahora, yo les decía, ¿qué es la RAE? ¿Quién me dice qué es la RAE? ¿Quién me dice qué La es la Real RAE? Academia Española. De la lengua? Correcto, Jocelyn, muy bien. Eso es la Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué hace la RAE? ¿Para qué existe? ¿Por qué existe? ¿O es un organismo ahí que se inventaron alguien y son los ocupados y no tienen nada que hacer? ¿Qué hace la RAE? eh, Preserva la lengua española. Sí, es un modo de decirlo, Ginette, preservar la lengua española. Eh, si queremos decir que preserva o que conserva el idioma español o la lengua española, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que normalmente regula, digamos, en este caso la RAE, la Real Academia Española de la Lengua? Es como que, es como que si la Real Academia de la Lengua Española certifica las palabras, más o menos, como por así decirlo, no es exacto. Ujú. Va por ahí, Anderson, va por ahí. La idea de que exista una institución o un organismo que preserve el idioma y que regule el lenguaje es justamente darnos a nosotros como personas, como ciudadanos, como individuos que utilizamos este idioma, las herramientas necesarias para poder hablar y expresarnos bien, ¿sí? Para que justamente no nos inventemos palabras, ¿sí? Como decir, me mandas un WhatsApp, o me mandas un WhatsAppito, ¿ya? O me WhatsAppeas, ¿ya? Es decir, son términos muchas veces informales que comprendemos entre nosotros, dentro de un contexto quizás intercultural o intersocial más propio, más íntimo, pero realmente una palabra puede quizás no existir. Y yo no puedo poner quizás en un documento oficial, como decíamos antes, para ir vinculando nuestras ideas poco a poco. Si estamos hablando en un lenguaje formal, en un documento oficial, yo no puedo poner términos que no existen. ¿Ok? Hacia eso vamos a llegar, ¿ya? La RAE es una institución, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal dentro del lenguaje. Así como existe, por ejemplo, no sé, el manual del buen ciudadano o el reglamento de las leyes de tránsito o no sé, el código laboral o cosas por el estilo, también está la RAE que nos va a dictar ciertas normas para poder utilizar el lenguaje de manera correcta. Algunas serán muy sencillas, otras serán un poquito más complejas, pero todo esto venimos aprendiendo desde que estamos en primer grado, ¿ya? Cuando nos enseñan a escribir, cuando nos enseñan las palabras, cómo se dividen, cómo se conjugan, verbos y demás, todo eso enseña la RAE para que el día de hoy nosotros podamos utilizar todo esto y sigamos, ojo, aprendiendo sobre el lenguaje castellano, sobre el lenguaje español, ¿sí? Todos los días podemos ir aprendiendo algo nuevo. La RAE fue fundada en 1713 en Madrid, España, con el propósito de regular el idioma español. Su lema es limpia, fija y da esplendor, ¿ya? Es el lema de la Real Academia Española de la Lengua, como tal, ¿ok? En la RAE
lo que hace generalmente es actualizar el diccionario de la lengua española. Es decir, nos va a mencionar, nos va a decir qué palabras son las que existen, qué palabras son las que hay, qué palabras son las que se pueden utilizar. Hay algunas instituciones similares a la RAE, ¿sí? Porque todas necesitan una regulación para saber qué palabras sí hay, qué palabras no hay, qué palabras se pueden utilizar. Como por ejemplo en el francés, ¿sí? Está una academia de francés, que es la que regula el idioma. En el inglés está igualmente el Oxford English Dictionary, también que se puede aprender de allí. Y en alemán está el Duden. Y así tendremos todos los demás idiomas. Es decir, alguien los inventa y hay quien lo pueda regular. Muchos países cuentan con academias para regular sus idiomas, ¿sí? Es decir, alguien tiene, insisto, que poder poner a todos ellos en funcionamiento, en práctica. Cada academia tiene procesos distintos para la modificación del lenguaje, eso sí, no todas funcionan de manera exacta. Y es lógico, ¿no? Es decir, no todas las organizaciones tienen que actuar de la misma manera. Finalmente, no todos los idiomas son los mismos de igual forma. Entonces, de allí, por ejemplo, empiezan a nacer tanto algunas similitudes como también ciertas diferencias grandes entre el francés y el español, o entre el inglés y el alemán, o entre el mismo inglés y el español. ¿Ya? Dentro de toda la evolución que vimos del otro día, cada cultura desarrolló su propio lenguaje, pero nacen de una misma y es por eso que en algunos aspectos ciertos idiomas se parecen, ciertos idiomas son iguales o parecidos y mucho. Claro que en otros aspectos también son tremendamente diferentes, ¿ok? La RAE como tal, ¿sí? Su sede principal está en Madrid, en España. Al tener una acogida muy grande, sepan que el idioma español está entre los 3 idiomas más hablados en el mundo, ¿sí? El idioma inglés es el primero. ¿Quién me dice el segundo? ¿Cuál creen que es el segundo idioma más hablado en el mundo? Español o el chino. ¿Cuál? El chino o mandarín. Correcto, el mandarín. Por la cantidad de chinos que hay en el mundo, ¿sí? Es el segundo idioma más hablado, y el español está en el tercer lugar, ¿sí? Es porque los hispanohablantes también estamos regados en todas partes del mundo, ¿sí? Claro que por diferentes razones, ¿no? Mientras en algunos lugares emigran por, no sé, por vacaciones, por diversión, o porque están sobrepoblados, como en el caso de China, lastimosamente Latinoamérica sale a buscar destinos en otras partes por las necesidades que tiene, para buscar un mejor futuro. Pero bueno, eso es eso es materia de otra clase. Ahora, la relación, lógicamente, con la Asociación de Academias de Español de la Lengua, que son estas academias que existen en diferentes países y que nos permiten, quizás en ciertas culturas, en ciertos contextos, de empezar a encontrar palabras nuevas o palabras diferentes, ¿sí? Lo que hace la RAE es coordinar con todas las academias que tienen los países hispanohablantes para tratar de estandarizar el idioma, ¿sí? Para tratar de estandarizar el idioma. ¿Qué es esto? Que lleguemos a tener un mismo uso para todas las palabras. Algo que yo personalmente creo que no se va a llegar a conseguir porque más cerca estamos de inventarnos nuevas palabras en cada cultura antes que de unificar conceptos de todas las palabras, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién de ustedes aquí, no sé, ha ido a México o tiene algún familiar, algún amigo en México? ¿Nadie? ¿Alguien ha visto programas, series mexicanas, novelas, El Chavo, algo de México? Por ejemplo, les pongo, o por qué les pregunto esto. Eh, ¿Qué es un antro en México? ¿Alguien sabe? Como Una la discoteca. discoteca. Una discoteca. Una discoteca, correcto. ¿Ya? ¿Y eso por qué lo saben? ¿Dónde han escuchado eso? Por la Rosa de Guadalupe. Por Franco Escamilla, dicen algunos. Por qué se sabe del antro? Porque se utiliza no sé, en películas, en series, en muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces uno conoce el antro. Ahora, yo le pregunto, Erlinda, a ver, ¿usted iría a un antro? ¿Irías a un antro, Erlinda? ¿Me escuchas? No creo que me escuche Sí se Erlinda. escucha, profe. A ver, Ginette, ¿irías a un antro? No, profe.
¿Por qué no irías a un antro? Porque no, casi no me gusta salir de noche. No te gusta salir de noche. Ya, ok. Mm, Cassandra, ¿irías a un antro? Mm, no sé. Por Tienes ahora todas no, las, dicen. tienes todas las ganas de decir que sí, pero algo te motiva a decir que no. Dicen pues antes sí, pero ahora no. Ok. Jocelyn, ¿irías a un antro? Sí, profe. Sí, irías a un antro. ¿Por qué? Sí, porque de vez en cuando ir a la discoteca, antro, Ok. no pasa nada. Ok. Anderson, ¿irías a un antro? Sí, claro, bro. Sí, claro. ¿Por qué irías así con tanta seguridad, Anderson? ¿Por qué irías? Porque todavía estoy joven yo. Ah, no, entonces los tan viejos ya no van a un antro. Muy bien. Excelente respuesta, me dijo Anderson. ancianita, pero No, a mí no. Al que le caiga el guante, que se lo a chanque. mí, No tienen ni idea de cuál es mi edad. ¿Cuántos años creen que tengo? Tiene 7, tiene otro 10. 35. Casi. más o menos. Es muy fácil, si te digo eso. 37. Les voy a dejar de tarea para que sigan investigando, sigan sacando conclusiones, pero no, yo también iba, ya no voy mucho, pero sí iba, y mucho. Me divertía bastante. Ahora, volvamos al tema. Yo les soy sincero, yo no iría a un antro, ¿ya? Todos ustedes irían, así que con ninguno de ustedes me encontraría en un antro. ¿Y saben por qué? ¿Quieren que les diga? En lugar de decirles por qué no mejor ustedes lo averiguan, por favor, busquen qué significa antro. Alguien que esté con la computadora ahí, busquen qué significa antro. ¿Qué es antro? Es un lugar oscuro y sucio, un local de mala reputación. Ah, ya. Eso significa antro. No es una discoteca, ¿ya? Todos ustedes irían a un lugar sucio, repugnante y maloliente y quién sabe cuántas cosas más. Yo no, ¿ok? Si ven, esa es la diferencia de el idioma, el lenguaje, ¿ok? Tenemos que saber utilizarlo bien. En México se utilizará mucho esto como una palabra normal. Dime, Cassandra. No, dicen, o sea, iba a decir que, por ejemplo, aquí en Ecuador puede significar eso, pero en México se refiere a lo que conocemos como discoteca. Correcto, es que es así, Cassandra. Justamente es esa la gran diferencia y por eso yo les decía que esta coordinación de la RAE es un trabajo a veces muy difícil y muy complicado, porque imagínense lo que es a todo un país y como México además, que no es chiquito, ¿no? Es tremendo. Decirles de pronto, ¿saben qué? Antro ya no es una discoteca, significa lugar sucio, maloliente y bueno, todo lo que dijo en este caso Ginette. Es cambiarles por completo no solamente el idioma, sino la forma de pensar, la forma de expresarse, y es muy complicado, ¿sí? Es muy difícil. Y esto pasa porque, lastimosamente, insisto, cada cultura tuvo su desarrollo de lenguaje y finalmente hizo lo que quiso con el idioma, ¿ok? Y de allí nacen muchas palabras semejantes. Miren, han visto, por ejemplo, que hay algunas palabras como, por ejemplo, aquí en nuestro país, no sé, iba a poner un ejemplo, pero prefiero más bien obtenerme de ese tema. Hay algunas cosas que se dicen diferentes aquí, como por ejemplo en Argentina o en, no sé, en Brasil, que además es un idioma distinto, dentro de Latinoamérica. En Perú utilizan otro lenguaje totalmente diferente al nuestro, léxicos distintos, es decir, hay muchas palabras que son las mismas, pero llegar realmente al mismo conocimiento, al mismo concepto, es a veces muy difícil, ¿ya? Es a veces muy complicado en el simple hecho de que, como por ejemplo, le decimos a, no sé, yo por ejemplo, si me pongo una chompa, ¿sí? Todos sabemos que es chompa, ¿no es cierto? Ya, una chompa es, no sé, algo para abrigarme, tiene mangas, es abierta y tiene cierre, en fin, y me puedo cerrar. Eso es una chompa, ¿ya? ¿Qué es chompa en México? Ya que estamos hablando de México, ¿quién sabe? ¿Alguien sabe qué es chompa en México? En
allá? No iba a decir en mexicano porque es el mismo idioma español, pero ¿saben qué significa chompa en México? Simplemente le llaman chompa a la parte del cuerpo, digamos, desde el cuello, digamos, hacia arriba, o sea, solamente la cabeza, solamente la chompa, dicen ellos, ¿ya? O sea, lo mismo, ¿no? O sea, la chompa, por ejemplo, es chaqueta, por decirlo. Ya, Ajá. sí. Y allá significaría lo mismo porque es suéter, El ¿o suéter, no? claro, suéter o chaqueta que puede llegar a ser parecido, o pongamos lo mismo para encontrarle alguna similitud. Pero anda tú, por ejemplo, que se a Argentina y di, ¿sabes qué? Quiero comprarme una chompa. No te van a entender jamás, ¿sí? Porque allá el término chompa no existe, allá el término chompa no hay, no saben a qué se refiere, ni siquiera existe como para confundirse con algo más. Allá es campera o las camisetas son remeras, ¿sí? O sea, es totalmente diferente. Entonces, para esto está, insisto, la RAE, ¿sí? Y claro, la RAE tiene que cuidar justamente el proceso de uso generalizado de algunas palabras y tratar de dar algún significado a todas ellas, ¿sí? A todas las palabras que nosotros utilizamos. Entonces, ¿por qué les menciono esto de la RAE y les pongo estos ejemplos? Porque dentro del proceso para poder agregar o eliminar palabras, ustedes en su léxico y cuando ustedes tengan que revisar algunos documentos, establecer ciertas comparaciones y demás, para que no se inventen palabras y utilicemos el lenguaje de manera correcta, ustedes pueden acceder a la RAE, ¿sí? Es una herramienta sumamente útil que ustedes deberían tenerla como prioridad, tanto en su computador, en su ordenador, como también en su celular. Ya es facilito, hagan el intento, ¿ya? Vayan a la RAE, rae.es, ¿ya? De España, ¿sí? Es facilito. rae.es, les va a aparecer una página en la que ustedes tienen tranquilamente el acceso al diccionario de la RAE y ustedes podrán buscar cualquier tipo de palabra y encontrarán su significado, ¿sí? ¿Quién ingresó a la RAE en este momento? ¿Quién está en la página? ¿Alguien ingresó? Yo, pero A ver, busquemos, por ejemplo, ¿qué es campera? Cuéntanos, ¿qué es campera, Ginette? En la RAE, en el diccionario de la RAE. dice adjetivo perteneciente o relativo al campo. Dice dicho de una bota, de caña alta, sin tacón y de material resistente, apropiada para ciertas tareas del campo. ¿Ya? Dice que en el campo está descubierto y expuesto a todos los vientos. ¿Qué es campera? O sí, Por eso es que en Argentina utilizan este término como si fuera la chompa que nosotros conocemos, ¿ya? Porque, claro, es como la protección para vientos fuertes, para ponerse en el campo, y de ahí surgió el nombre de campera. Entonces, acá, miren, tienen una herramienta muy, 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 muy buena, realmente para conocer mucho sobre el idioma español, palabras, significados. No tengan temor, no tengan dudas de consultar, miren, pueden hasta descargarla en su celular, ¿ya? Que es una herramienta sumamente útil. No les va a ocupar ni siquiera mucho espacio porque lo que hace es conectarse directamente a la web de la RAE. Ustedes descargan la aplicación en su super ultra mega teléfono celular y en cualquier momento, cualquier duda que tengan, simplemente ingresan, consultan la palabra y se acabó el problema. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar a nosotros muchísimo justamente a empezar a utilizar mejor el idioma. Lo que el otro día yo les mencionaba, si finalmente nosotros estamos utilizando un lenguaje que tanto tiempo demoró en evolucionar y conocerse y en el día de hoy tratar de utilizarlo de buena manera, pues hagamos el esfuerzo inclusive por enterarnos al menos de cómo se utiliza bien el lenguaje y cómo se utiliza bien las palabras para poder elaborar, por ejemplo, documentos, ¿sí? Textos, escritos que tengan lógica, de que tengan sentido y que además estén bien estructurados, ¿ya? Entonces, por eso es que esto es importante que ustedes lo conozcan, lo sepan, es muy sencillo y muy fácil de usar, así que no tienen ni a dónde perderse. Entran a la página y ahí está ya el buscador de palabras. Así que les invito a que lo hagan en cualquier momento, puedan utilizar, van a ver que esto les va a ayudar mucho, inclusive cuando lean. Si en algún momento leen y alguna palabra no entienden, fácil, ¿no? Copiar esa palabra, pegar acá, empezamos a averiguar el significado de las cosas y es mucho más sencillo que podamos saber qué está pasando, ¿ok? Es mucho más sencillo. Bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? ¿Todo claro? Bueno.
Vamos a pasar a este tema. Palabras homónimas, ¿sí? Palabras homónimas. ¿Qué son las palabras homónimas? Las palabras homónimas, ya dentro de estas normas, digamos, y reglas ortográficas, las palabras homónimas son aquellas palabras que tienen la misma escritura o la misma pronunciación, pero pueden llegar a tener significados completamente diferentes. ¿Ya? Se dividen estas palabras homónimas en dos, ¿sí? Que son palabras homófonas y las palabras homógrafas. Ojo, esto dentro de un contexto de conocimiento que ustedes deben tener, muy difícilmente ustedes en una conversación van a decir, ah, sí, mira, tal persona utilizó una palabra homófona. Como que no, ¿no es cierto? O miren, ah, qué lindo cómo se expresa esa persona con palabras homógrafas. No, nunca lo van a hacer, nunca lo van a decir, ¿sí? Pero es bueno que ustedes lo conozcan, sobre todo por lo que ya van a ver después, ¿sí? Que ustedes y yo, es decir, nosotros, utilizamos este tipo de palabras todo el tiempo, pero sin embargo no sabíamos ni siquiera cómo se llamaban. Ahora, de aquí justamente al saber cuáles son cuáles, si homófonas o homógrafas, podemos nosotros empezar a conocer no solamente la importancia de cada una de ellas, sino también el uso correcto, tanto en la escritura como en el habla. Porque, como les digo, las palabras homónimas son palabras que tienen la misma escritura o la misma pronunciación, es decir, van directamente relacionadas con la forma en la que escribimos o con la forma en la que hablamos. Y acá tenemos en la diapositiva un ejemplo, ¿sí? De una palabra homónima, tubo, ¿sí? Nosotros conocemos el tubo del verbo pasado de tener, tuvo gripe, ¿ya? Tuvo frío, o tuvo plata, pero la perdió apostando. ¿Okay? Y el tubo de una pieza, un cilindro, ¿sí? Que generalmente se utiliza, por ejemplo, en la plomería, ¿ya? La tubería, que es otra palabra derivada de esta de acá, es del tubo con diferente escritura, misma pronunciación. Por eso es que es importante diferenciar estas palabras, porque no es lo mismo hablar que escribir, ¿ya? A esto voy cuando yo les decía hace un momento atrás que no se puede escribir como se habla. Hay que saber diferenciar, porque si yo empiezo a escribir tal como hablo, posiblemente mi lenguaje, mi léxico, no está diferenciando ciertas palabras y en el momento de escribir puedo cometer estos errores que son gravísimos, que son feísimos en el momento en que uno empieza a leer. Palabras homónimas, perdón, homófonas como tal, ¿sí? Las palabras homófonas son las que se pronuncian igual pero se escriben diferente, ¿ya? Como la que vimos anteriormente. Cambia su significado justamente dependiendo del contexto y hay lógicamente algunas reglas para tratar de evitar algunas confusiones, ¿sí? Se diferencian principalmente por su escritura, ¿ya? Aunque realmente en la parte oral, cuando uno las pronuncia, las lee, las dice, no existe ninguna diferencia, ¿ya? Pero sí existen palabras que, insisto, pueden ser exactamente igual su sonido, la escritura es totalmente diferente. De hecho, hay una excepción en este tema, y es que en algunas regiones hispanohablantes la pronunciación de ciertas palabras homófonas puede diferir y lo que facilita su diferenciación realmente en el habla es la forma en la que uno se expresa. Si yo les digo, por ejemplo, vaya, ¿no? Es un ejemplo, ¿sí? Vaya del verbo ir, ¿sí? Puede que yo vaya a la fiesta más tarde o puede que me vaya a la playa el próximo año, ¿sí? Puede que me vaya de vacaciones, es esta parte del verbo, el verbo ir en subjuntivo. Y también está la parte del valla publicitaria, una valla en donde se anuncia un informe, una propaganda, un cartel, un aviso, ¿sí? Entonces, son palabras que tienen el mismo la misma forma de expresar, la misma forma oral, pero diferente escritura. Si yo les digo hola, hola Ginette, hola Cassandra, hola Erlinda, hola a todos, ¿ya? ¿Cómo va ese hola? ¿Cómo se escribe ese hola? Con H. Y si yo les digo las olas estaban muy grandes, o la ola estaba muy grande, se reportó una ola de 10 metros de altura, Sin H. C sin H. sin H. La H es lo que le diferencia en la escritura. Ahora, ¿quién me dice entonces cómo puedo yo diferenciar las palabras que suenan igual? ¿Cómo puedo yo entender las palabras si suenan igual? ¿Cómo puedo darme cuenta? Sencillo, tal como hice en este momento el ejemplo. ¿Cómo se dan Por el cuenta que una es con contexto. H y la otra sin H? Perdón, Ginette, ¿con cuál? Por el contexto. Correcto.
por el contexto. Si yo tengo una escucha activa, si yo estoy atento, si yo sé de lo que están hablando, evidentemente voy a saber de qué se está refiriendo, ¿ya? Ustedes el día de mañana tienen que ir a trabajar, no sé, y tienen que hacer un informe, un reporte de una charla que se brindó, de un curso que tomaron, en fin. Entonces, si yo sé escuchar bien, no voy a escribir mal mi informe sabiendo qué es lo que dijo tal o cual persona por el contexto en el que se está refiriendo, ¿ok? Entonces, estas son las palabras homófonas, ¿ok? Ahí están algunos ejemplos. La baya, ¿ya? También está el fruto, ¿no? Una baya que es en cambio con otra B totalmente diferente. A ver, creo que esta es una de las principales, y les digo, de los principales motivos por los cuales me ha dado a mí veces calambre al ojo, ¿ya? Cuando yo leo un texto, me mandan un mensaje, ¿les ha pasado? Que confunden estos términos a ver, ¿no? De, a ver, de la forma en la que uno ve las cosas, ¿no? Aparte de la vista, que es esta parte segunda, el haber separado, y el haber del verbo, de tener, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es distinto cómo uno pronuncia y cómo uno escribe, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Y de ahí también sus derivados, ¿no? El tubo, que ya les dije antes, el sino. Sino o si no, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo sino que el sino seguido. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo se utilizan las dos? ¿Cuándo se utiliza una y otra? ¿Alguien alguna idea? Sino sin separación y si no separado. Les doy un ejemplo. Yo voy a ir a salir a jugar fútbol con mis amigos si no llueve. Separado. Saldría con mis amigos de fiesta si no fuera porque estoy muy cansado, ¿ya? Ese sino es separado. Si en cambio les pongo, por ejemplo, en la siguiente frase y les digo, el cielo no estaba azul, sino celeste. O el paisaje no estaba tan bonito, sino más bien un poco distorsionado, ¿ya? Es una comparación en el segundo caso y ese sino va unido, ¿ya? En el primero es una condicionante en la que yo hago una cosa si es que pasa otra o si no pasara otra cosa, es una condicionante, mientras que en el otro caso, cuando va unido el sino, en cambio estoy haciendo una quizás comparación entre una y otra, estoy quizás viendo dos contrastes, ¿sí? En una sola idea. Ahí se utiliza la palabra de forma unida, ¿ok? Entonces ahí sabemos cómo podemos nosotros utilizar este tipo de palabras si nos toca después escribirlas. ¿Quién me dice las diferencias de los porqués? ¿Cuándo va el porqué todo unido? ¿Cuándo va el porqué separado y con tilde? ¿Cuándo va el porqué con tilde unido? ¿Y cuándo va el porqué simplemente separado sin tilde? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me dice? Se hace que el por qué separado con tilde es para pregunta Ok, correcto. y el por qué separado, ah, no estoy segura. ¿Estás segura? Ya. El por qué, como decía Ginette, es para una pregunta exclusivamente, separado y con tilde la E. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Sí? En el ejemplo está unido, dice, no entiendo por qué llegaste tarde. Este, en cambio, es para la respuesta, porque se me hizo tarde, porque tuve que irme, porque se me ponchó una llanta, ¿sí? Ahí utilizamos, en cambio, el otro por qué, ¿sí? El por qué unido. El por qué separado, en cambio, se utiliza cuando estamos nosotros tratando de comparar ciertas cosas o poniendo en contraste ciertas cosas. ¿Por qué te enfermaste? ¿Sí? Me enfermé porque estaba, no sé, jugando en la lluvia. ¿Ok? Entonces ahí hay otro tipo de por qué. Ya iremos ahondando justamente en estas definiciones. Vamos avanzando un poquito más. ¿Qué son las palabras homógrafas, en cambio? ¿Sí?
Vamos al otro lado, las palabras homógrafas. Estas, en cambio, se escriben igual, pero tienen diferente significado. Estas, en cambio, yo no voy a tener ningún problema en escribirlas porque se escriben exactamente igual en cualquier tipo de contexto. Sin embargo, este último contexto justamente es lo que le va a dar el significado a la palabra. ¿Ya? Por ejemplo, tengamos acá el banco. ¿Qué es un banco? Para todos quizás les suene a una institución financiera en donde se hacen depósitos, préstamos, en fin. Pero el banco también es una silla, ¿ya? ¿Dónde te sentaste? En el banco de madera que había allí en la sala, ¿ok? Entonces, banco tiene dos significados distintos y lógicamente por el contexto en el que se lo utiliza, sabemos a qué banco se refiere, ¿ok? ¿Qué es el canto? Del verbo cantar, yo canto, tú cantas, él canta, lindo, feo, bonito, pero él canta, ¿ok? ¿Qué es el canto también en el otro contexto, en el otro sentido, en donde uno puede utilizar como borde de algo, ¿no? ¿Sí? El canto, que también es una palabra que quizás con algo más de lectura podríamos llegar a conocer si es que no lo conocían ya, ¿ok? Ahora, es importante analizar el contexto siempre de la oración para evitar justamente ese tipo de errores en la interpretación. Algunas palabras homógrafas tienen diferente acentuación dependiendo de su uso, ¿ya? Pero insisto, el tema del contexto finalmente es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de darnos cuenta de qué estamos hablando y en qué contexto estamos utilizando ciertas palabras. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Más que nada para graficar de alguna manera lo que estamos hablando y que ustedes se den cuenta cómo tienen que utilizar palabras, cómo tienen que darse cuenta de qué palabras estamos usando y cuándo utilizarlas y de qué manera utilizarlas, ¿sí? El banco estaba lleno de clientes esperando su turno. Estamos hablando de una institución, ¿cierto? Financiera, donde vamos a hacer un depósito. Me senté en un banco para descansar. Mi abuela me regaló un tubo de pintura, ¿ya? Juan tuvo una gran oportunidad laboral. El uno hablamos del cilindro, el otro hablamos del verbo. La valla del arbusto es comestible, fruto. Espero que todo vaya bien en tu viaje, ¿sí? Del verbo ir. El niño cantó una hermosa canción. Con la tilde sería cantó. El canto del río es relajante, ¿sí? Ahí tenemos el filo, justamente el borde del que hablábamos anteriormente. María olvidó su llama encendida en la chimenea. La llama se refiere al fuego como tal. En Perú vimos una llama en los Andes. Hablamos del animal, ¿ok? Entonces todo esto tenemos que ponerlo siempre en contexto para no tener mayores errores. ¿Correcto? ¿Comprendimos? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Tenemos alguna duda? ¿Ninguna en particular? Ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Todos tienen habilitado el chat, ¿no es cierto? En la computadora. ¿Sí? Todos tienen el chat en la computadora. ¿Identificamos? ¿Sí? Ok. Ahí estamos. Y hola a todos. Voy a ponerles acá un texto y cada uno de ustedes me lo va a enviar, ¿sí? De manera corregida. ¿Ok? Vamos a ver qué tal les va. A la una, a las dos y a las tres. Lo corrigen utilizando los mejores términos posibles. Miren qué fallas hay, qué creen que puede estar bien, qué creen que puede estar mal. Vamos a ver qué tal les va. Realmente es sencillo, ¿no? Es una pequeña práctica nada más que estamos haciendo. Pero quiero ver qué tal escriben ustedes. Insisto, identifiquen palabras que quizás están mal utilizadas, no sé, con alguna letra equivocada, o quizás nos está faltando una tilde, o quizás nos está faltando un signo de puntuación, o quizás nos sobra, ¿no? También nos puede sobrar una coma, nos puede sobrar por ahí una tilde, ¿ya? Algo sencillo, corto, rápido.
inclusive para ver quién de ustedes puede escribir más veloz. ¿Quiénes utilizan la computadora a diario en el trabajo? Quienes tengan más uso de la computadora. Si tuviésemos más tiempo, les prometo que les hago practicar también mecanografía para escribir con los 10 dedos. Es otra de las cosas que siempre van a ayudar. A ver, mi querida Cassandra, dice, también Erlinda, muy bien, a ver, voy a revisar el avance de la tecnología nos ha permitido más rápida, sin embargo, el uso de dispositivos móviles ha cambiado la forma en que interactuamos, generando nuevas normas de comunicación escrita. Ya, muy bien. Ok, Jocelyn, ¿quién más? Muy bien, Cassandra, muy bien, Erlinda. A ver, Ginette Anderson, me faltan sus textos para revisar. Cassandra y Erlinda, me olvidé de decirles esto antes del ejercicio, pero bueno, les digo ahora. Sinceramente, a ojo, esto no tiene nota ni nada, pero ¿fueron ustedes o ChatGPT les ayudó? ¿O el internet? No, fui yo, por ejemplo, profesor. ¿Ustedes? Ya, muy bien, me alegro, me alegro. No, Yo le hice, ¿qué dice Cassandra? yo le hice solo que lo pegué en Word y ahí corregí la palabra. Ya, está bien, bueno. Pregunto porque el texto está bastante bien, está perfecto. Voy a revisar el de Ginette, a ver. Ya, bastante bien, Ginette. Igual, sin ayudas, ¿no es cierto? Sin ayudas, ya, perfecto. Anderson, tu texto. Estoy en camino a mi casa, profe. Ok, listo. Bueno, no puedes escribir este momento. Estaban acá Matías Vaca y también otra persona, pero se fueron. Conste. Lo que les dije al inicio de la clase, si ven, estamos al inicio de la clase y después se van, no puedo ponerles presente. A ver, Jocelyn, tenemos un par de errores en el texto, ¿sí? Pero está muy bien, Jocelyn, a la final, para eso estamos. Es decir, por eso le decía a Erlinda, por eso le decía también a Cassandra, si lo hicieron con ayuda, porque la idea es poder corregirles algo. En primer lugar, avance es con C, ¿ya? Cuando llegamos al final de la primera frase, ¿no? El avance de la tecnología nos ha permitido, ese A es con H. ¿Cómo identificamos, por ejemplo, Erlinda? ¿Cómo sabemos que ese A, después de esa primera frase, va con H o sin H? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué pusimos con H ahí, Erlinda? Porque la A con la H al final es de expresión. Es como, ah, Cuando es la A y la H, sí, como una sorpresa, ¿no? Ah, ¿ya? Pero la pero de H A y la o H y la A, por sea, ejemplo, en este texto. Por ejemplo, Cassandra y Erlinda lo utilizaron bien, de hecho, Lina también. El avance de la tecnología nos ha permitido comunicarnos. ¿Por qué ese A es con H? En el texto que yo les mandé está sin H. Ahí hay un error. Ustedes lo hicieron bien. Quiero saber por qué lo pusieron con H. ¿Cómo saben? o sea, yo sé que es porque, por ejemplo, cuando se pone sin H, o sea, de por sí está mal en una oración, ¿Ya? pero es más que todo porque como leo y eso, entonces sé más que todo cómo se escribe ¿Cómo se bien ese, escribe? pero, ajá, pero en total Ok. no me Hay una acuerdo. razón más de fondo, Ginette. Profe, tal vez es el A de haber. Correcto, Jocelyn. Esa es la razón. Justamente tú que no pusiste, me contestaste de manera correcta. ¿Ya?
nosotros tenemos que ponernos a leer y el contexto de esta palabra en sí, porque es una palabra, ¿sí? H-A, es una palabra, ¿ya? ¿De dónde nace? ¿De dónde sale? Tratemos de llevar el texto hacia otro lugar un ratito, ¿sí? Solamente en esa primera oración, en esa primera frase, el avance de la tecnología nos ha permitido comunicarnos. Si nosotros cambiamos un poquito el texto, ¿ya? Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que SA es de haber, ¿ya? Lo que vimos antes, no de haber con la vista, sino de haber con el verbo con H, ¿ya? ¿Qué es lo que nos ha hecho la tecnología? Nos ha permitido comunicarnos, ¿ya? SA es de haber, ¿ya? El A sin H o la A simplemente es una, no sé si decirlo comparación, lo podemos utilizar en ciertos contextos de me voy a dormir, ¿ya? No tengo nada, ¿sí? No tengo, ¿me entiendes? No tengo una pertenencia sobre el verbo dormir, ¿ya? Pero en este caso sí, el avance de la tecnología es como decir, me ha permitido comunicarnos. Yo tengo la posibilidad de comunicarme mejor gracias a la tecnología. Tengo la posibilidad de comunicarme. Yo tengo algo, el haber hecho algo con la tecnología, ¿sí? Ahí yo utilizo el verbo haber y en este caso la palabra HA. Por eso es que ese A va con H. ¿Ok? Esa es la forma en la cual se escribe en este caso. Si yo le hubiera puesto simplemente la A sin H, no es correcto. ¿Ok? Tal y como pasó. Así que bien, Jocelyn. Después decía justamente, nos ha permitido comunicarnos de forma más rápida. Hasta ahí, punto. Todos lo hicieron, o en este caso, coma, dependiendo del contexto. Ya Cassandra y Erlinde utilizaron punto y empezaron. Sin embargo, coma, ¿ya? En el caso de Ginette utilizó coma, ¿ya? Aquí también tenemos un pequeño error junto con Ginette, y lo mismo Jocelyn, porque ya vamos a ver más adelante. Sin embargo, es una palabra de aquellas que unen frases, ¿ya? Que decíamos en algún momento en la clase anterior. Y se utiliza normalmente de esta manera. Punto y coma. Punto antes del sin embargo y coma después del sin embargo. Se utiliza de esa manera. Cuando vemos un sin embargo en un texto, en un libro, se utiliza así. Sin embargo, nos sirve para terminar una idea en un momento y empezar o continuar la misma con otro contexto, ¿sí? Es una forma de unir un par de ideas. Ese es el sin embargo, ¿ya? El uso de dispositivos móviles ha cambiado. Ese A es con H o sin H. Estamos hablando de haber cambiado. En el caso Con H. de Cassandra y de Erlinda, Con H. pusieron con H. Ese es con A, perfecto, con H, ¿ya? Porque estamos hablando de haber cambiado algo, ¿sí? Nos ha cambiado, ¿ya? Ha cambiado la forma en que interactuamos, generando nuevas formas en la comunicación escrita, ¿ok? Esto es práctica, chicos. Esto es práctica y nada más que práctica. ¿De dónde nace esto? Vuelvo y le repito, nadie nace sabiendo y esto no está escrito en un manual como el manual de Carreño o el Terruño donde uno aprendía ciertas cosas, no. Todo esto es parte de la práctica, de leer constantemente, de escribir constantemente, de equivocarse. Es más, el mismo hecho, como dijo Cassandra, de ponerlo en Word y que me salga subrayado con rojo abajo los errores, es una herramienta válida, ¿sí? No en este momento no me gustaría que la utilicen porque quiero ver cómo escriben, pero si el día de mañana tienen que hacer un documento, por supuesto que tienen que utilizar la tecnología, ¿sí? Para que todo esté perfecto, ¿ok? Vamos a un ejercicio más, ¿ok? Un pequeño ejercicio más a ver cómo nos va. Ahora sí que ya está Anderson también a ver si nos puede ayudar con el texto. Vamos a intentar, ¿ok? Listo. Ahí está el texto. Vamos a ver cómo lo hace. A ver cómo nos va en este nuevo texto.
Son textos bien pequeñitos, chiquitos, pero que tienen algunos trucos, como ustedes ya se habrán dado cuenta. Aquí practicamos mucho, chicos, lo que son justamente este uso de palabras homófonas, palabras homógrafas. Muchas de ellas podemos leer con cierta pronunciación, pero al momento de escribir vienen los problemas, ¿ya? Y es precisamente porque a veces no sabemos utilizar bien el verbo o las palabras a las que nos estamos refiriendo. Erlinda me dice. Tan, 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 tan. Ya, muy bien, Cassandra. Muy bien. Ok, ¿quién más? Muy bien, otra vez de Erlinda, Cassandra, bien. Jocelyn, a ver. Muy bien, Jocelyn. Hay una observación aquí que quiero hacer que me va a servir bastante justo con tu texto. Gracias, Jocelyn. Ya te voy a contar por qué. Pero muy bien. Anderson. Muy bien. Ginette. Ok, muy bien. Solamente Jocelyn tuvo una observación que les voy a mencionar ahora. ¿Qué tal el texto? ¿Más fácil, más difícil? ¿Qué les pareció? ¿Más sencillo? ¿Sí? Ya, les cuento. El texto como tal no es sencillo o no es más sencillo. De hecho, los dos son carentes de una dificultad elevada. ¿Ya? Lo que pasa es que ustedes están más concentrados. ¿Sí? Automáticamente ustedes se fijan un poco más en ciertas cosas y en ciertos errores. Por favor, Ginette, lee tu texto. Profe, Sí, lee tu texto, por favor. yo. Sí. Las, las ciudades grandes presentan desafíos importantes en cuanto a movilidad y medio ambiente. La contaminación del aire y el exceso de tráfico son problemas que afectan la calidad de vida de los habitantes urbanos. Muy bien. Anderson, lee tu texto, por favor. Las ciudades grandes presentan desafíos importantes. En cuanto a movilidad y a medio ambiente, la contaminación del aire y el exceso de tráfico son problemas que afectan la calidad de vida de los habitantes urbanos. Perfecto. Ok. ¿Qué más? Cassandra, lee tu texto, por favor. Las ciudades grandes presentan desafíos importantes en cuanto a la movilidad y medio ambiente. La contaminación del aire y el exceso de tráfico son problemas que afectan la calidad de vida de los habitantes urbanos. Ok. Erlinda, por favor, tu texto. No te escucho, Erlinda. Está apagado el micrófono, perdón. Ahí sí te escucho. Sí, Adelante. profe. Las ciudades grandes presentan desafíos importantes en cuanto a movilidad y medio ambiente. La contaminación del aire y el exceso de tráfico son problemas que afectan la calidad de la vida de los habitantes urbanos. Perfecto, Erlinda. Jocelyn, por favor, lee tu texto. Las ciudades grandes presentan desafíos importantes en cuanto a movilidad y medio ambiente. La contaminación del aire y el exceso de tráfico son problemas que afectan la calidad de vida de los habitantes urbanos. Ya, ahí estuvo. Bueno, de todos ustedes, quiero enfocarme en el texto de Jocelyn y en la lectura de Erlinda. ¿Por qué? No sé si ustedes se fijaron, al menos a Ginette casi no la escuché, no sé si era mi internet o el tuyo, pero estuvo un poquito cortada. Pero por lo demás, miren, todos leímos el texto tal y como lo habíamos descrito. Sin embargo, no hicimos
las pausas correspondientes. Y en el texto de Jocelyn hay un signo que ningún otro tiene, y en la lectura de Erlinda, ¿sí? Se hizo esa pausa a pesar de que no hay ese signo, ¿ok? Para ser más exacto, les quiero comentar. Cuando ustedes leen la segunda parte del texto que dice, la contaminación del aire y el exceso de tráfico son problemas que afectan la calidad de vida de los habitantes urbanos. Ahí hacemos una pausa y de hecho la gran mayoría o intentó hacerla o se la pasó por alto. Erlinda lo leyó con mucha más intención, pero no tiene la coma en su texto. Y Jocelyn, por su parte, colocó la coma, pero donde no era. ¿Sí? La puso un poquito más adelante y la leyó así, lo cual está bien porque lee lo que está escrito. ¿Ya? La contaminación del aire y el exceso de tráfico son problemas que afectan la calidad de vida de los habitantes urbanos. La coma iba antes del son problemas. ¿Sí? Traten de hacer este ejercicio mentalmente y lean el texto con esa coma antes y van a ver que la situación cambia un poco. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando ustedes leen, como les dije el otro día, con los ojos, es una cosa, pero cuando leen en voz alta, automáticamente les falta el aire, ¿ya? Les falta el aire o empiezan a interpretar el texto de otra manera y entonces nos damos cuenta de que falta una coma, de que algo ahí nos está faltando. ¿Sí? Y es una técnica muy fácil, pero bastante efectiva para saber que en algún momento nosotros nos equivocamos en el escrito. Si leemos de corrido en voz alta y no podemos seguir el ritmo de lo que escribimos, quiere decir que en algún punto tuvimos que haber hecho una pausa y por ende puesto una coma o un punto. ¿Sí? Ese es un pequeño ejercicio dentro de este texto. Mañana continuamos con otros más, ¿sí? Mañana continuamos con más ejercicios. Y nada, por el momento los dejo, chicos, ya son las 9 de la noche. ¿Alguna pregunta nada más para cerrar? ¿Alguien alguna inquietud? ¿Ninguna? Dicen, Dime, Cassandra. quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que me bloquearon la plataforma del instituto y no pude realizar el examen. Ok, ya te ayudo con eso, Cassandra. ¿Algo de la materia, chicos, chicas? Para más bien ya despedirles a todos, me quedo con Cassandra. ¿Nada? Ok, perfecto, entonces, Profe, yo dígame. también le dije de lo de ayer. Te espero entonces, a ver, te quedas acá un ratito, ¿ya? Yo también le dije Sí, 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 lo lo del dije. PEA. Ajá. Ok, ya. Ahorita resolvemos eso, ¿ya? Con los demás, descansen nomás, chicos, gracias. Nos vemos mañana. Chao, Ginette, chao, Jocelyn. Listo, profe, hasta mañana. Gracias. Que descansen. Hasta mañana. Chao, chao, Anderson. A ver, en el tema de Erlinda, primero que nada. Tu tema, Erlinda, primero que nada, como yo les había mencionado en algún momento, antes déjame parar la grabación, porque si no, esto después queda al aire.